El hombre del botánico. Buenos Aires guarda todavía algunos trechos verdes, jardines, parques y hasta algo así como una circunscrita selva. El botánico, donde helechos parecidos a manos de monos sombrían como paraguas muchos espacios de una tierra que, como en el trópico, el sol no toca. Allí voy a veces a pasar el tiempo. Desde luego no soy el único y muchos otros me acompañan. Parejas, estudiantes, mujeres con niños, viejos jubilados. Hace unos años, casi todos los días, encontraba a uno de estos bien adentro del botánico, sentado en un banco verde, sin hacer nada o dibujando cosas en la grava con una caña que tal vez le servía de compañía más que de bastón. Creo haberlo visto siempre de traje oscuro, con un sombrero también oscuro y camisa blanca, raidísima, pero limpia. Tendría entonces alrededor de 60 años, aunque sus ojos parecían más viejos, y no era el tipo de hombre que ha tocado ásperamente el fracaso. Debía de ser simplemente un sujeto apacible y cotidiano que acudía allí buscando descanso, o los sueños. Al verlo todos los días despertó al fin mi curiosidad, y una mañana me senté a su lado. Hermoso mediodía. Hermoso. Ahí hubiera muerto la conversación. Para que no ocurriera eso, arriesgué otra fórmula. ¿Siempre viene por aquí? Sí, contestó con tal vaguedad que supe que él nunca se había fijado en mí. ¿Es usted soltero?, le pregunté bruscamente. Sí, es decir, bueno, sí. Metió las manos en los bolsillos, se levantó, dio unos pasos, volvió a sentarse. Agitó los dedos en el aire, inexplicablemente confuso, mientras en sus mejillas grises y cubiertas de cañones canosos aparecía un lento rubor. Sospeché alguna profundidad que era mejor no sondear y hablé de otras cosas. Pronto advertí que aquel hombre resultaba extraordinario por lo que parecía saber. Nombré, por ejemplo, una de las avenidas que rodean el Botánico y enseguida vi que conocía todo lo imaginable sobre las calles de Buenos Aires. Nombres, cruces, números, los kilómetros que medían, dónde nacían y concluían, aunque también adiviné que mi amigo nunca había recorrido la mayoría de los lugares que nombraba. Hay muchas calles, me dijo, que empiezan con La Croce, La Font, Laguna, La Carra, La Bardén, La Vigne, La Finur, Lagos, y continuó con otros nombres menos conocidos y hasta extravagantes. La Conquista, La Garza, La Huella, La Huerta, La Nave, La Pacho, Las Indias, Lausanne, Lavadero, y así hasta que agotada la nómina siguió tarareando la sílaba inicial la. Me pregunté si estaría loco y cambié de tema. Pero cualquiera que fuese mi amigo poseía sobre él una innumerable e inútil erudición. Conocía cuántos puentes se habían construido en el año 1940 y de qué clase eran. Si me refería al puerto, él sabía cuántos barcos cabían en las dársenas. Recordaba también los nombres de las 100.000 flores y plantas del jardín y hasta me describió las costumbres de muchos animales, incluso la de algunos salvajes. Le pregunté si los había visto alguna vez. No, señor, no conozco leones, salvo, se rió y señaló el vecino jardín zoológico, los que están allí encerrados. Pero sé sus costumbres, las leí en los libros que tengo. ¿Tiene usted muchos? Oh, sí. Cuando trabajaba en la aduana, estuve allí 43 años, me regalaban todos los que publicaban los ministerios. Memorias, balances, estudios, anuarios, informes. Todo, señor. Y los leía. Le pregunté, sofocado por la sorpresa y el espanto. ¿Y por qué no, señor? Fuera de mi trabajo, mi tiempo estaba disponible para enterarme de cómo es el mundo. Entreví la razón de mi confusión primera. Cambié otra vez de tema, pero él
Siguió disparándome datos como si tirase con una pistola de palabras contra mí. Acudí al reloj. Las 12 ya. Debo irme. Tal vez volveré mañana. Hasta mañana, señor. Esa tarde no pude borrar de mi memoria al hombre del jardín botánico. Persistía tan molesto como un enigma sin resolver y volvía una y otra vez, arañándome la conciencia con la fina tenacidad de la punta de un buril. Días después regresé. Él estaba allí y, desgraciado, tenía en las manos un libraco cuyo título leí no bien me acerqué. Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación. Memoria de la labor de 1941. Me saludó con una alegría tan intensa que me hizo olvidar el próximo fastidio de una nueva charla recargada de inútiles referencias. Lo dejé hablar y enumeró cosas, cifras, circunstancias que el tiempo había sepultado más profundamente que la tierra a un cadáver. El sol era dorado. El viento suave y fresco hacía jugar cascadillas de luz entre las hojas. Por los caminos del jardín corrían y chillaban los pibes. Las muchachas que iban al colegio pasaban haciendo crujir imperiosamente el pedregullo bajo los tacos. El aire les inflaba las blusas y el pelo les caía hacia atrás, anudado con moños de color. Pero sin ver nada, mi amigo proseguía su retahíla sobre no recuerdo qué expedientes. Él sabía. Oh, Dios, sabía. Su charla acabó por exasperarme. Además, creía haber percibido en él un fondo hipócrita, o por lo menos una actitud furtiva que no le podía tolerar. En efecto, cada vez que en el extremo del sendero aparecía alguna muchacha, él, volviendo la cabeza mucho menos que los ojos, trataba de mirarla aunque enseguida apartase la vista. ¿Qué quedaba entonces de su misoginia, ya que me había dicho que era soltero, que vivía solo, que la razón de su existencia parecía ser atiborrarse de conocimientos? Lo interrumpí de pronto. ¿Le gustan a usted las mujeres? Fue como un hondazo en la frente. Quedó sin habla, sofocado. Luego sus manos, como la otra vez, entraron y salieron de sus bolsillos. Bailaron por toda su cara y aquel rubor lento, único signo de que en él la sangre todavía no se había detenido, volvió a colorearle las mejillas. ¿Cómo dice usted? Le pregunto si le gustan las mujeres. Aunque disimule, no se le escapa ninguna pebeta. A los tímidos hay que ponerlos contra la pared para que se decidan. Pero enseguida me arrepentí, porque en aquellos ojos claritos se fue cuajando una lágrima que rodó despacio por la nariz surcada de venillas y picuda, y quedó temblando en el borde de la aleta, hasta que otras vinieron a unírsele y finalmente formaron un goterón que cayó sobre la palma de mi mano, apoyada en su rodilla flaca. Perdóneme si lo molesté. No me molestó. Son cosas de esta vida, o mejor dicho, de mi vida. Me hubiera ido, pero tal vez por hábito profesional, soy periodista, me quedé. ¿Quién sabe qué desgarramientos íntimos anidaban en aquella alma sin compañía? ¿Qué sucesos trágicos o tal vez cómicos podían haberla precipitado en su pozo de soledad? Le di unos golpecitos en el hombro. Todo tiene arreglo, amigo. Esto tal vez no, señor, porque hace años que la espero. Espera usted a su hija, ¿verdad? No, señor, la espero a ella. Me reí inevitablemente. Otra vez perdone, pero me resultó tan inesperado. ¿Quién es ella? No sé su nombre. La vi solo 2 veces. Pero, ¿dónde vive? ¿No tiene ninguna otra referencia? Ninguna, salvo la esperanza de que vuelva. Pero cada día confío menos. Por eso, cuando veo venir a alguna muchacha por ese sendero
y hasta cuando escucho una voz o una risa, me vuelvo sin querer y miro. Demoro que espera a un fantasma. A un fantasma no, señor. A una imagen o a un recuerdo que es distinto. Pero si no hablaron nunca, ¿cómo sabe que ella, aunque volviese, se fijaría en usted? No sé. Cuando ella venga, lo sabré. ¿O no? ¿Y en qué funda entonces su esperanza? En una mirada. Nada más, señor. Ella vino 2 veces. La segunda me miró. Nunca olvidaré sus ojos negros, ni aún después de muerto. Poco a poco reconstruí la historia. 10 o 12 años atrás, mi amigo del jardín botánico venía, como ahora, a leer en este banco y a esta hora, con invariable regularidad. Era una hermosa mañana de noviembre. Había concluido de repasar su diario y se disponía a irse. Él siempre había vivido solo, y por eso el movimiento que lo rodeaba le resultaba a la vez tan ajeno y tan interesante como las imágenes de un film. Él se entretenía mirando pasar vehículos que no eran suyos, vidas en las que no tenía injerencia. Además, los protagonistas de aquella desentendida película que era para él el mundo le guardaban la misma indiferencia que las imágenes del cine poseen para con el espectador. Todo esto podía inferirse de sus palabras, pero también otra cosa más, que en lo más secreto de su alma latía el deseo de buscar compañía de cualquier manera, y conversar con un desconocido era una. Por eso lo conmovió aquella mujer. Vino por allí, señaló el extremo del sendero que había fisgado una y otra vez, y recuerdo bien cómo vestía. Chaqueta azul, pollera blanca con flores también azules. Junto a este surtidor, ¿ve usted?, estaba un vendedor de golosinas. Ella compró unos caramelos colorados iguales a los que yo había comprado. Dígame, ¿no resultaba eso una gran coincidencia? Al darse vuelta me vio comer mis caramelos y sonrió. Quizá hizo algún gesto, pero no puedo recordarlo. Al día siguiente volvió a pasar. Sin duda recordó la escena del día anterior. Lo miró y sonrió de nuevo. Nunca más volvió. Desde entonces fue una sombra, mejor dicho, una imagen luminosa nacida en un extremo del sendero y muerta al desaparecer por el otro. ¿Y no averiguó usted nada? ¿No intentó algo? No sé qué, pero algo. No, señor. Pensé que volvería a verla. Luego, cada día regresaba con la misma esperanza de que viniera. Y así pasaron muchos días, meses. Y ya fue tan imposible buscar su rastro como seguir a un pájaro. Y además, ¿para qué? Ella era joven, muy hermosa. Y yo, ya lo ve usted. Para eso, para verla, nada más. Se agachó un poco y sus manos subieron despacio hasta que las yemas de sus dedos se apoyaron en su frente. Siguió con voz sorda. Pero no debo ser ingrato con el destino. Él me permitió verla 2 veces y desde entonces, por lo menos, la llevo aquí. Los dedos apretaron las sienes, donde nadie me la quitará. Se enderezó. Sus ojos grises relampaguearon como cuchillos. He leído muchos libros, señor. Los sabios dicen que lo único que existe es nuestro pensamiento. No hay colores, ni casas, ni hombres. Nada. Usted mismo no es más que lo que yo pienso de usted. Yo no necesito que ella vuelva. Me basta cerrar los ojos para darme cuenta de que aquí adentro, se golpeaba el pobre la frente, está viva.
¿Y no pensó que han transcurrido muchos años? ¿Que ella ya no será la misma? Aquí, dentro de mí, la guardo de la destrucción, el olvido, la muerte. Y si es cierto que algo de nosotros sobrevive, ella estará conmigo para siempre. Me estremecí ante aquella conclusión que llevaba a su último extremo y por tanto a su última locura. Algunas lecturas en las cuales el hombre del jardín botánico había acabado por extraviarse. Pero ¿no ve, mi amigo, que son dos cosas muy distintas, esa imagen suya y aquella mujer? ¿No ve, infeliz, que renunció a tener tal vez aquella compañía de veras, viviente, conformándose en cambio con mucho menos que una figura pintada en un papel? Él me respondió con idéntica violencia. Infeliz, infeliz yo. Pobres ustedes. No yo. Pobres ustedes que persiguen a un ser que vive y que por eso mismo morirá. Pobres ustedes, no yo. Gastarán la vida y les llegará la muerte y nunca habrán conseguido nada comparable a esta muchacha que yo llevo en mí, ni más ni menos como una madre lleva a su niño. Más viva, mucho más que la que ustedes buscan. Tal vez haya andado usted por más lugares que yo y conozca más gente y en su casa tenga más cosas con que tropezar y perder el tiempo. Yo me alegro de haber vivido así y así seguiré, porque ustedes no entenderán nunca, nunca. El hombre desvariaba. Me levanté y me fui. Unas semanas después volví al jardín botánico, casi como un espía, y por entre el follaje vi al hombre que estaba en el mismo lugar. Una intensa alegría animaba su rostro. Sus labios murmuraban palabras que desde luego no llegaban hasta mí, dirigidas sin duda a aquella mujer que él, y solo él, volvía ahora a ver como aquel día en que se detuvo frente al vendedor de caramelos. Me adelanté por el sendero y pasé delante del hombre del jardín botánico. Advertí que me miraba, pero su ojeada resbaló sobre mí como una pluma sobre un vidrio. Solo veía, dentro de sí, a la muchacha de aquella primavera. No volví al botánico. Si alguno de ustedes pasa por allí y ve a mi hombre sentado en ese banco verde que está a la mitad del primer camino, de la izquierda, según se entra por la puerta de la calle Malavia, no lo moleste. Él tal vez posea la eternidad, resumida en una imagen invariable y perfecta, que nosotros perseguimos fatigosamente y en vano. Adolfo Pérez Celá.